Mi nombre es Esteban Ramírez, tengo 58 años y crecí en el barrio San Mateo, en las afueras de Puebla, México. Si usted hubiera conocido a mi padre, lo habría admirado como todos, siempre de traje, Biblia en mano, rodeado de respeto y obediencia, pero lo que pocos sabían, es que cuando esa puerta se cerraba, el rostro del hombre santo desaparecía. Mi padre era el rostro del liderazgo, pero en casa, era la herida que nadie veía. Durante años, aprendí a sonreír en público y a temer en silencio. Hoy, decido hablar, no por rencor, sino por justicia, por otros que también fueron silenciados dentro de sus propias casas. Escribe tu ciudad y tu país en los comentarios, quiero saber hasta dónde llega mi voz. Deja un me gusta si esta historia te conmovió. Suscríbete al canal para más testimonios reales que necesitan ser escuchados. Mi padre era, para todos los que lo conocían en la congregación, la imagen viva de la santidad. Si alguien mencionaba su nombre en voz alta, lo hacía con respeto. Su presencia imponía, pero no por miedo, sino por una especie de reverencia natural que las personas sentían al estar cerca de él. Era el primero en llegar a los cultos y el último en salir, siempre impecablemente vestido, con su Biblia de cuero en las manos. Su voz era de esas que se graban en la memoria, profunda y segura, como si cada palabra que pronunciaba viniera directamente del cielo. Los hermanos nuevos lo veían como una guía, los antiguos lo seguían con admiración, y para muchos jóvenes de la iglesia, él era un ejemplo de lo que significaba ser un verdadero hombre de Dios. Sus oraciones eran largas, fervientes, a veces tan emocionantes que hacían llorar a quienes lo escuchaban. Cada vez que tomaba el micrófono, el silencio se volvía absoluto. Todos sabían que lo que iba a decir sería sabio, bíblico, impactante. Era conocido por aconsejar con precisión quirúrgica, escuchaba a los hermanos con atención y parecía tener siempre el versículo exacto para cada situación. Muchos matrimonios agradecían su intervención por haber evitado separaciones. Jóvenes confundidos lo buscaban para pedir orientación. Pastores de otras comunidades acudían a él para recibir cobertura espiritual. Así de grande era su influencia. En cada reunión, mi padre se sentaba en la primera fila, con su esposa a su lado y sus hijos, incluyéndome a mí bien alineados, como parte de una fotografía perfecta de una familia cristiana ejemplar. Nos pedían que subiéramos al púlpito en fechas especiales. Algunos decían que éramos una familia sacerdotal. Yo mismo, durante años, llegué a creer que era así, que mi padre era una roca, que su espiritualidad era sincera, profunda, intocable. Sus predicaciones hablaban de integridad, de ser el mismo dentro y fuera del templo, de pureza de corazón, de dominio propio, de amar a Dios en lo secreto. No puedo contar cuántas veces los sexta orar con lágrimas en los ojos, clamando por un avivamiento, por un pueblo más consagrado, por una iglesia sin mancha. A la hora del culto, mi padre era invencible, era como un león en el altar. Nadie se atrevía a cuestionar su autoridad. Si había un problema, lo llamaban a él. Si alguien se desviaba, lo enviaban a él. Si algo debía decirse con firmeza, era su voz la que se levantaba. Tenía un don natural para hablar, pero también una habilidad meticulosa para controlar. A veces no era necesario que hablara mucho, bastaba con una sola mirada suya para que todos supieran lo que debían hacer. Lo respetaban, pero también lo temían, y en la iglesia, eso se confundía fácilmente con el temor de Dios. A mí me costó años entender que el respeto absoluto que se tenía por él no siempre venía del amor. Muchas veces era una mezcla de admiración y miedo, pero en ese tiempo, yo no lo veía así. Yo era apenas un joven que cargaba con orgullo el apellido de mi padre. Me sentía afortunado de ser su hijo. Cuando caminábamos juntos por los pasillos de la iglesia, las personas nos saludaban con sonrisas, con frases como, Dios te bendiga, varón, oh qué hermoso es ver una familia así de firme en la fe, y él asentía con humildad, pero con ese brillo en los ojos que delataba que le gustaba ser visto como un pilar. Y si algo caracterizaba a mi padre, era su disciplina. Nunca faltaba a un ayuno, nunca rechazaba una vigilia.
Siempre estaba disponible para predicar, para liderar, para exhortar. En los congresos, se levantaban para aplaudirle. En las campañas, lo ponían al frente. Cuando hablaba de su vida, decía que había sido rescatado del mundo por misericordia, y que su misión era mantener a su familia firme, sin manchas, irreprensible. Recuerdo una vez que, delante de toda la iglesia, dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová, y si algún día mi hijo se desvía, será porque no me escuchó, no porque no le hablé. Aquella frase se me quedó grabada como una marca invisible. Yo pensaba que tener un padre así era una bendición, un privilegio. Todos envidiaban la forma en que él nos guiaba, pero había algo que nadie se atrevía a decir, algo que yo mismo no sabía cómo nombrar, una sombra que comenzaba cuando se apagaban las luces del templo, porque mientras todos lo admiraban, yo comenzaba a vivir con miedo. La diferencia era brutal. No hacía falta que hablara para que el ambiente cambiara. Bastaba el sonido de la cerradura, el eco de la puerta principal cerrándose tras él, para que todos en la casa se volvieran piedra. En el templo, mi padre era la voz que guiaba oraciones, el líder que hablaba con firmeza, pero en casa era otra cosa. Era un rostro que se endurecía, una presencia que asfixiaba. Su llegada era el fin da paz. Lo sabíamos por el ruido de sus zapatos en el pasillo, por cómo dejaba las llaves sobre la mesa con una fuerza que decía más que 1000 palabras. Su silencio era un aviso. Sus ojos, cuando no estaban dirigidos hacia los hermanos de la iglesia, podían volverse afilados como cuchillas. Yo tenía apenas 7 años cuando me di cuenta de que había dos padres en mi vida, el que todos admiraban, y el que solo nosotros conocíamos. El primero era generoso con sus palabras, tierno en sus consejos, casi celestial cuando alzaba los brazos durante los cantos. El segundo era seco, impaciente, áspero, no levantaba la voz en la iglesia, pero en casa bastaba un gesto suyo para congelar cualquier conversación, y cuando la levantaba, lo hacía con una ira contenida, medida, como quien elige cada palabra para herir sin dejar marcas evidentes. Recuerdo una noche en particular, estábamos cenando en silencio, como casi siempre cuando mi hermana menor, sin querer, volcó su vaso de agua sobre la mesa. El ruido del líquido deslizándose sobre el mantel fue seguido por un silencio absoluto, y luego, por ese suspiro suyo que todos temíamos, se levantó lentamente, como si la gravedad misma respondiera a su presencia, y con una frialdad calculada, la miró fijamente sin decir una palabra. Solo tomó el mantel, lo retiró con fuerza, y se retiró de la mesa. Nadie volvió a comer esa noche, y nadie habló de lo ocurrido al día siguiente, como si no hubiera pasado nada, como si el miedo tuviera el poder de borrar la memoria. Ese era el pacto silencioso que nos envolvía: no hablar, no cuestionar, no mencionar lo que dolía. Mi madre lo conocía bien. Ella fue la primera en aprender a leer sus silencios, a anticipar sus explosiones, a protegernos de lo que no se podía nombrar. Era ella quien, con una mirada, nos indicaba cuándo salir del cuarto, cuándo dejar de hablar, cuándo fingir que todo estaba bien. Ella también fingía. Ante la iglesia, era la esposa del líder. En casa, era la guardiana del equilibrio, la que sostenía las ruinas con las manos desnudas para que nadie las viera caer. Mi padre no nos golpeaba, no con las manos, al menos, pero sus palabras, esas sí dejaban marcas. Nos llamaba inútiles, necios, desobedientes. Nos decía que sin él no seríamos nada, que Dios lo había puesto como cabeza del hogar, y que desobedecerlo era rebelarse contra el cielo. Era extraño. Usaba las mismas escrituras que recitaba en los cultos para justificarse en casa, como si la Biblia fuera una herramienta para dominar, no para liberar. Nos hablaba de obediencia, pero lo hacía con tono de amenaza. Nos pedía respeto, pero no ofrecía ternura. Yo pasé años creyendo que así era el amor de Dios, duro, frío, condicionado. Creí que el cielo se parecía a nuestro techo, y que el silencio era señal de santidad. Me llevó mucho tiempo entender que el miedo no es reverencia, y que callar lo injusto no es honra, sino esclavitud.
Había noches en que escuchaba a mi madre llorar en la cocina. Lo hacía bajito, mientras lavaba los platos. Nunca se secaba las lágrimas antes de que terminara, como si el agua del grifo fuera suficiente para ocultarlas. Otras veces, me despertaba y la veía sentada en la sala, con la luz apagada, abrazando una Biblia cerrada como quien abraza una promesa que aún no se ha cumplido. No hablábamos de esas escenas, no sabíamos cómo, teníamos lenguaje para nombrar lo que vivíamos, y lo más confuso de todo era que, aún lo amábamos, porque no se deja de amar a un padre por el dolor que causa. Lo contradictorio es parte del vínculo. Esperábamos que cambiara, que un día trajera del púlpito a casa el mismo rostro sereno que todos admiraban, que nos mirara como miraba a los hermanos enfermos cuando oraba por ellos, que sus manos, que se alzaban para bendecir en público, también pudieran acariciar sin herir en lo íntimo. Pero ese día no llegaba. Una vez, en una reunión familiar de la iglesia, escuché a una hermana decir: «Usted tiene un hogar ejemplar, hermano Rafael. Qué bendición tener una familia tan unida». Y yo me tragué las palabras. Quise decirle que no era así, que la unión era fachada, que la bendición tenía grietas, pero solo sonreí, porque era eso lo que habíamos aprendido: a sonreír, a fingir, a proteger su imagen como si fuera más valiosa que nuestra verdad. El culto del domingo era su escenario, la casa, su dominio. En el templo, todos lo buscaban para pedir consejos. En casa, nosotros aprendimos a no pedir nada. En público, lo llamaba nombre de Dios. En privado, solo queríamos que no se enojara. No era fácil poner en palabras lo que pasaba dentro de mi casa. A los ojos de todos, yo tenía la bendición de ser hijo de un gran hombre de Dios, un líder respetado, una figura casi intocable. ¿Cómo podía yo cuestionar a alguien así, sin que el mundo entero se me viniera encima? Durante años, guardé silencio, un silencio pesado, como una piedra en el pecho, no porque no doliera, no porque no sintiera que algo estaba profundamente mal, sino porque el miedo me paralizaba, miedo de que nadie me creyera, miedo de que pensaran que yo estaba exagerando, o peor aún, que estaba tocando al ungido, como algunos decían cuando alguien osaba cuestionar a una figura de autoridad dentro de la iglesia. Había días en que despertaba con una súplica muda: «Dios, ¿hasta cuándo?». Pero ni siquiera sabía si podía orar eso, porque hasta mis oraciones me confundían. Era como vivir entre dos mundos, el del templo, donde todo era paz, luz, sonrisas e hinos, y el de casa, donde reinaban los silencios tensos, los pasos que hacían eco por el pasillo y la mirada que podía congelar cualquier intento de alegría. Intenté contar a una tía una vez. Le dije que papá a veces se enojaba mucho, que gritaba, que su rostro cambiaba. Ella me acarició el cabello, sonrió de forma vaga y murmuró: «Así son los hombres que llevan muchas responsabilidades, necesitan desahogarse en algún momento, ora por él». A partir de ese momento, comprendí que incluso insinuar que algo estaba mal sería visto como una falta de honra. En la iglesia, él predicaba sobre el perdón, el dominio propio, el fruto del espíritu. En casa, yo aprendí a caminar en puntillas, a leer el ambiente antes de decir cualquier cosa, a disimular las lágrimas, a anticipar sus cambios de humor, a esconderme cuando sentía que una tormenta estaba por estallar. Y, sin embargo, seguía teniendo una parte de mí que lo admiraba, porque era mi padre, porque me enseñaron que honrarlo era obedecer a Dios, porque en el fondo, yo también deseaba creer que todo era normal, que todo era justificable, que todo pasaría. Esa esperanza ingenua fue mi prisión por años. Recuerdo un culto especial, cuando lo invitaron a predicar en otra congregación. Yo fui con él, vi cómo la gente se levantaba para recibirlo, cómo le pedían oración, como un niño se le acercó, con un cuaderno para pedirle un autógrafo, y allí estaba yo, su hijo, sintiendo una mezcla extraña de orgullo y culpa. Orgullo porque el mundo lo aplaudía, culpa porque dentro de mí, algo susurraba: esto no es toda la verdad. Yo me preguntaba si otros hijos también sentían eso, si alguien más sabía cómo era crecer con una figura pública que brillaba en los altares.
pero que oscurecía el hogar. Pero, ¿a quién podía preguntar? ¿A quién podía confesarle esa dualidad sin ser acusado de rebeldía? Mis amigos de la iglesia lo admiraban. Me decían que yo debía estar muy feliz de tener un padre tan espiritual, tan sabio, tan lleno del espíritu. Yo solo sonreía, y tragaba ese nudo que crecía en mi garganta. A veces pensaba en escribir una carta, o grabar un audio, pero el miedo era más alto que cualquier impulso de sinceridad, porque sabía que, si mi verdad salía a la luz, no solo mi padre caería del pedestal, yo también sería arrastrado, sería visto como ingrato, desleal, incluso endemoniado. Hay comunidades donde cuestionar al líder es visto como cuestionar a Dios. Esa confusión espiritual me dañó profundamente. Yo oraba por él, ayunaba por mi familia, pedía que el Señor lo tocara, lo cambiara, lo hiciera más manso, más paciente. Hubo semanas en que todo parecía mejorar, y entonces, bastaba un contratiempo, una palabra equivocada, una mirada malinterpretada, y todo volvía a comenzar. El ciclo sin fin. Mis hermanos también lo vivían, cada uno a su manera, pero todos aprendimos el mismo idioma, el silencio. Había un acuerdo tácito entre nosotros. Nadie decía nada, nadie lloraba en voz alta, nadie se atrevía a llamar abuso lo que se nos decía que era corrección. No éramos libres, ni siquiera en nuestra propia casa. Cada gesto era medido, cada palabra, calculada, porque sabíamos que si se enojaba, nadie nos defendería, y si alguien lo oía, diría que era una exageración, que todos los padres son así, que toda autoridad exige respeto. Este miedo a hablar corroyó mi juventud, me robó la espontaneidad, me hizo desconfiar incluso de mi propia percepción. A veces me preguntaba, ¿soy yo el problema? ¿Merezco esto? Porque eso es lo que hace el silencio, no solo oculta la verdad a los demás, sino que también empieza a borrar nuestra propia verdad. Pero hoy lo sé, no fue una exageración, no fue rebelión, fue dolor, fue injusticia, fue una distorsión perversa entre la fe y el poder. Y por muchos años que guardé silencio, cada palabra que me tragué dejó una cicatriz. Quizás tú, que me escuchas ahora, conozcas este sentimiento. Quizás tú también creciste con alguien que era aplaudido por fuera, pero temido por dentro. Si ese es tu caso, solo quiero que sepas que no estás solo, y no te equivocas al sentir lo que sientes. El silencio protege a quienes sufren, pero la verdad cura a quienes han sufrido. Había noches en las que me quedaba en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo, preguntándome en silencio si era yo el que estaba mal. Me lo repetía una y otra vez, tal vez estoy exagerando, tal vez él tiene razón, tal vez soy un hijo rebelde que no entiende las cosas de Dios, pero en lo más profundo de mi corazón, algo no encajaba. ¿Cómo podía un hombre que predicaba con tanta pasión los domingos, que oraba por los enfermos, que hablaba del perdón y de la paz de Cristo, ser la misma persona que gritaba, humillaba y sembraba terror dentro de nuestra casa? Mi conflicto no era solo emocional, era espiritual, porque, desde niño me enseñaron que la autoridad del Padre era sagrada, que cuestionarlo era como cuestionar a Dios, que deshonrarlo, incluso en pensamiento, era una falta grave, y yo no quería fallarle a Dios, no quería convertirme en ese hijo del que hablaban en los sermones, ese que se apartaba por culpa de la rebeldía. Pero cada vez que mi padre cerraba la puerta de casa, y su voz cambiaba, y su mirada se volvía dura, yo sentía que algo sagrado estaba siendo traicionado. Recuerdo una vez en la que me atreví a preguntarle, con voz temblorosa, casi infantil, por qué nos trataba de esa forma si siempre hablaba de amor en la iglesia. Nunca olvidaré su respuesta. Me miró con desprecio y dijo, porque aquí yo soy tu padre, y si me desafías, desafías a Dios. Esas palabras se clavaron en mi alma como espinas. ¿De verdad Dios pensaba así? ¿Era esa la imagen del Padre Celestial que debía aceptar? Uno que castigaba el cuestionamiento con frialdad y amenazas. Yo veía a otros padres de la congregación, hombres sencillos, humildes, que también oraban, que también enseñaban, pero que sabían abrazar, pedir perdón, reír con sus hijos. En cambio, en casa,
lo único que se escuchaba era el crujido del silencio, las órdenes secas y los no cuestiones, que apagaban cualquier intento de diálogo, y sin embargo, cada domingo, mi padre subía al púlpito, levantaba las manos y lloraba mientras predicaba, y todos lo admiraban. Eso me desgarraba por dentro, porque yo también quería admirarlo, quería que esas lágrimas que él derramaba en público fueran las mismas que vertiera cuando veía a mi madre triste, o cuando yo me quebraba por dentro. Quería que su voz temblorosa de pastor fuera también la voz de un padre compasivo, pero no, era como si existieran dos hombres completamente distintos, y nosotros habíamos sido asignados al que nadie quería ver. En una reunión de jóvenes, alguien compartió un versículo: el que no cuida de los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esa noche no pude dormir, porque por primera vez sentí que Dios no me estaba pidiendo que justificara el dolor, sino que lo reconociera, que tal vez el verdadero pecado no era cuestionar a mi padre, sino seguir callando, fingiendo que todo estaba bien cuando mi alma estaba rota. Comencé a leer la Biblia con otros ojos, a buscar versículos sobre el amor verdadero, la paciencia, la mansedumbre, y cuanto más leía, más me preguntaba, ¿dónde está ese fruto del Espíritu en mi casa? ¿Dónde está el gozo, la paz, la bondad? ¿Cómo puede alguien tener tanto poder espiritual afuera, y tan poco fruto dentro de su propio hogar? La confusión era como una niebla espesa. Había días en que pensaba que estaba loco, que el problema era yo, que estaba siendo influenciado por el enemigo para deshonrar a mi padre, y otros días me llenaba de ira. Me preguntaba si todos en la iglesia eran ciegos, si nadie se daba cuenta de lo que realmente pasaba, pero entonces me miraba al espejo y recordaba el miedo de hablar, ese miedo que me había enseñado a disimular, a bajar los ojos, a decir amén incluso cuando mi corazón gritaba, basta. Una vez, mi padre me reprendió frente a toda la familia por algo que no había hecho. Me acusó de faltar al respeto, de tener espíritu de rebeldía, y esa noche, mientras me encerraba en mi cuarto, caí de rodillas y le supliqué a Dios que me hablara, que me mostrara si de verdad yo era ese hijo desobediente, ese hijo de perdición del que hablaban los textos. Pero el silencio de Dios fue distinto al silencio de mi padre. En vez de temor, me envolvió una paz extraña, como si el cielo me dijera, no es tu culpa. Y entonces comenzó otro tipo de conflicto, porque empecé a ver que mi padre no solo tenía defectos, sino que era cruel, y eso me destruyó, porque, ¿cómo se puede amar a alguien que te hiere y luego levanta las manos diciendo gloria a Dios? ¿Cómo se puede respetar a alguien que dice conocer la palabra, y con ella se lastima? ¿Cómo se puede llamar hombre de Dios a alguien que usa la Biblia como escudo para ocultar su propia dureza? Empecé a darme cuenta de que mi conflicto no era con Dios, sino con la imagen distorsionada que me habían enseñado de Él. Dios no era como mi padre, Dios no gritaba, Dios no castigaba con desprecio, Dios no golpeaba para corregir, Dios no manipulaba con versículos, y esta verdad me liberó gradualmente, pero aún dolía, porque aún entendiendo que mi padre se equivocó, aún cargaba con la vergüenza, la culpa, el peso de no haberlo confrontado, de no haber protegido a mi madre, a mis hermanos. Me preguntaba si había fallado, y quizás por eso, hoy, después de tantos años, les cuento esto, porque este conflicto no es solo mío. Muchos hijos de hombres de Dios viven esta guerra silenciosa, y necesitan saber que no están solos, que no es pecado ver la verdad, que la fe no se trata de cerrar los ojos ante el abuso, se trata de abrir los ojos al carácter de Cristo, y que Él no maltrata. Si has llegado hasta aquí y sientes que esta historia te identifica, respira hondo, no estás en guerra con Dios. Quizás simplemente intentas redescubrirlo, lejos de la sombra de quien decía representarlo. Durante muchos años, mis ojos no sabían mirar con duda. Había aprendido desde niño que la fe se construye con confianza, y en mi casa, la figura de autoridad no era solamente mi padre, era el líder espiritual, el hombre que hablaba con Dios, que imponía manos, que liberaba a otros. Entonces, ¿cómo mirar esos mismos ojos y dudar? Pero un día, empecé a hacerlo.
No fue por rebeldía, ni por enojo, fue por cansancio, por dolor, por esa sensación amarga de tener que aplaudir en público a alguien que te hace temblar en privado. Y fue ahí, justo ahí, que algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue un acontecimiento grande que lo provocó, fue algo mínimo, un gesto, una mirada, una frase mal dicha. Recuerdo que él estaba predicando un sermón sobre el amor de Dios como Padre. Usó palabras hermosas, habló sobre ternura, cuidado, protección, pero yo lo miraba desde el banco, y por primera vez, no escuché el mensaje, escuché el eco del silencio que había en casa, porque amor no era lo que sentíamos cuando él cerraba la puerta, porque cuidado no era lo que vivíamos cuando él nos trataba como estorbos, y entonces, en lugar de mirar al hombre de Dios, empecé a mirar al hombre, y el velo empezó a caer. No fue fácil, porque cada vez que una duda asomaba, mi mente gritaba, estás pecando, no se juzga a un ungido, pero mi corazón solo quería entender. ¿Cómo podía un hombre hablar con tanta dulzura en la iglesia y con tanta dureza en casa? ¿Cómo podía aconsejar a matrimonios rotos mientras su propia esposa no se atrevía a respirar fuerte delante de él? ¿Cómo podía hablar de libertad si nosotros vivíamos presos del miedo? Y comencé a observar más los detalles, la forma en que él se arreglaba frente al espejo antes de cada culto, como si se estuviera poniendo una máscara, el tono condescendiente con el que trataba a los hermanos, tan diferente al tono autoritario con el que nos ordenaba todo en casa, la manera en que sabía llorar en el púlpito, pero nunca lloró con nosotros, nunca pidió perdón, nunca nos abrazó sin motivo, nunca nos escuchó, su afecto tenía horario, sus palabras de bendición tenían público, y su presencia, a veces era más castigo que consuelo. Recuerdo un momento muy específico. Fue un domingo, después del culto. Estábamos en la mesa, comiendo en silencio, como siempre. Mi madre sirvió la comida, mi hermana bajó la cabeza, y él, el pastor de las familias, empezó a hablar del sermón como si nadie hubiera sentido o vivido nada en casa, como si fuéramos una extensión decorativa de su ministerio, y yo lo miré a los ojos, y sentí algo que me estremeció. No veía a Dios, no veía amor, no veía paz, vi control, vi miedo, vi ego, vi un hombre que usaba la luz para esconder su sombra. Eso me rompió por dentro, porque durante toda mi infancia, me esforcé por verlo mejor, por defenderlo, por justificarlo, por decir, él es así en casa porque carga muchas responsabilidades, porque está estresado, porque el enemigo lo ataca más fuerte, pero ya no podía mentirme, ya no podía seguir anulando mi dolor con excusas espirituales. Empecé a entender que hay cosas que no vienen de Dios, aunque vengan disfrazadas de autoridad religiosa, y cuanto más observaba, más contradicciones veía. Los testimonios que él compartía en el púlpito, muchos eran exagerados, otros, inventados. Las personas que lo admiraban, lo hacían sin conocerlo, y nosotros, los que lo conocíamos, teníamos prohibido decir cualquier cosa que empañara su imagen. Vivíamos en una cárcel sin barrotes, donde la lealtad se confundía con el silencio obligado, donde el respeto era sinónimo de sumisión, donde la verdad era un lujo que no podíamos darnos. Mi fe comenzó a entrar en crisis, porque si ese era el varón de Dios, ¿qué tipo de Dios era el que él representaba? Me costó años separar al hombre de la fe, me costó lágrimas comprender que Dios no se parecía a mi padre, que Dios no gritaba, que Dios no humillaba, que Dios no manipulaba con versículos, que Dios no se alimentaba del miedo, y empecé a buscar, en silencio, empecé a orar por mi cuenta, a leer la Biblia con otros ojos, a desconfiar de los discursos que suenan bonitos pero no se viven en casa, a dejar que el Espíritu me mostrara lo que mi dolor no conseguía explicar. Y sabe, duele mirar a quien deberías admirar, y no ver en él a Dios. Duele sentir que tu hogar fue un teatro, y que tú fuiste parte de una obra que nunca elegiste actuar. Duele tener que fingir frente a los hermanos que todo está bien, cuando todo dentro de ti está roto, pero también me libertador, porque cua enedeo a verdade come a brilar, por más que ofusque, él a cura. Esa fue mi primera rebelión silenciosa,
mirar a mi padre, y ver a un hombre imperfecto, un hombre herido, un hombre que, quizás, empezó con buenas intenciones, pero que, en algún momento, dejó de ser un sirviente, y se convirtió en un amo, y eso no es liderazgo, eso es idolatría, y la idolatría más peligrosa es la que cultivamos en nuestro propio hogar. Durante mucho tiempo creí que era el único que sufría en silencio, que aquella confusión que me comía por dentro era solo mía, pero con el paso de los años, empecé a entender que el silencio no era mío, era de todos, especialmente de ella. Mamá, la mujer que más admiraba en el mundo, la que siempre parecía saber qué hacer, incluso cuando todo estaba oscuro, ella también se callaba, y ese silencio, hoy lo sé, era otra forma de dolor. Recuerdo tantas cenas silenciosas, con los cubiertos chocando contra los platos como único sonido. Mi padre oraba antes de comer con una voz firme, agradeciendo a Dios por la bendición de la familia, por el pan en la mesa, por la paz del hogar. Y justo después, el silencio, un silencio denso, cargado, como si las palabras tuvieran miedo de salir. Mi madre sonrió, pero era una sonrisa disimulada, siempre bajaba la mirada cuando mi padre hablaba, siempre estaba de acuerdo con todo, y cuando él salía para alguna cita en la iglesia, suspiraba profundamente, como si se quitara una máscara invisible. A menudo me preguntaba por qué nunca decía nada, por qué nunca nos protegía, pero hoy lo entiendo. Ella también estuvo en prisión. Mamá se había casado joven. Mi padre era ya un líder emergente cuando la conoció. Venía de una familia tradicional de creyentes. Había sido criada para ser esposa de pastor, para ser obediente, sumisa, servicial. Siempre decía que su mayor honra era servir al siervo de Dios, y cuando él alzaba la voz, cuando sus palabras eran cuchillas, ella bajaba la cabeza y oraba en silencio. Dios lo va a cambiar, decía, está estresado, hay que orar más. Pero no era el estrés, no era el cansancio, era una máscara que se caía apenas cerraba la puerta de casa, y ella, aunque lo veía, prefería callar, porque hablar significaba romper no solo una imagen, sino toda una estructura de creencias, toda una identidad. Mis hermanos también crecieron en ese ambiente, cada uno lo vivió a su manera. Uno de ellos se volvió extremadamente religioso, copiando los gestos de mi padre, sus frases, sus maneras. Era como si tratara de ganar su amor imitando su autoridad. Otro, en cambio, se volvió retraído, encerrado en sí mismo, como si temiera que cualquier palabra pudiera desencadenar una tormenta. Yo observaba a todos, y cada uno, a su modo, tenía una herida. Había momentos en que mamá parecía querer hablar. Me miraba con los ojos llenos de lágrimas, como buscando permiso para decir algo, pero siempre se detenía, como si una barrera invisible le cerrara la garganta. Una noche la escuché llorar bajito en la cocina. Me levanté, fui hasta ella y le pregunté, ¿por qué no hacemos algo, mamá? ¿Por qué no hablamos con alguien? Su respuesta me marcó, porque nadie nos va a creer, hijo, porque Él es el ungido, y nosotros solo somos su familia. Aquellas palabras me rompieron. Entendí que ella no era cómplice por elección, era víctima también. Había sido formada para soportar, no para cuestionar, para callar, no para denunciar. Y en esa cultura de silencio, su amor se volvió resignación, su fe, escudo, su esperanza, una cárcel. Mamá se enfermó años después, su salud comenzó a deteriorarse, pero nunca dejó de cumplir su rol. Seguía sirviendo al siervo de Dios, incluso cuando sus manos temblaban, y mi padre, aunque oraba por ella en público, en casa apenas notaba su sufrimiento. Era como si su enfermedad también tuviera que ser escondida, para no dañar la imagen de la familia perfecta. El día que mamá fue internada por primera vez, fui yo quien la acompañó. En el hospital, lejos de las paredes de nuestra casa, me tomó de la mano y me dijo con voz baja, te sexta mirar, te sexta dudar, y me alegra que no te hayas conformado. Fue la primera vez que sentí que ella me veía de verdad, no como el hijo del líder, sino como alguien que también sufría, y esa pequeña confesión, ese pequeño acto de valentía, me dio fuerzas. Después de eso,
Empezamos a hablar en secreto, muy despacio, como si cada palabra pudiera romper algo sagrado, y en esas charlas descubrí a una mujer que también había tenido sueños, que había querido estudiar, viajar, hacer cosas que jamás pudo, porque su vida fue absorbida por el rol que le impusieron, la esposa del líder, la santa del hogar, la guardiana del silencio. Hoy entiendo que muchos hogares religiosos viven esta misma dinámica, donde el líder es adorado en público, pero en casa impone miedo, control y exigencias que destruyen, donde las mujeres son entrenadas para callar, donde los hijos cargan culpas que no les pertenecen, y donde el silencio se convierte en un cómplice cruel. Mi madre ya no está, pero sus ojos siguen vivos en mi memoria, su fuerza silenciosa, su dolor oculto, su amor amordazado. Hoy hablo, también por ella, porque sé que muchas madres están ahí fuera, callando, pensando que es su deber soportar, que es su cruz, que es voluntad de Dios. Pero Dios no habita en casas donde reina el miedo, Dios no exige silencio ante la injusticia, Dios no premia el encubrimiento, y mi madre, aunque tardó en hablar, me enseñó eso con su último suspiro. En la iglesia, la figura de mi padre era sinónimo de honra, respeto y ejemplo. Los sermones que él mismo predicaba estaban llenos de referencias a la obediencia, al sometimiento, a la necesidad de guardar silencio frente a la autoridad espiritual. Irónicamente, muchas veces escuché versículos que, en teoría, eran para edificación, pero que en mi caso se convertían en cadenas. Uno de los más repetidos era, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Esa frase, dicha con voz dulce en los cultos, retumbaba como un mandato incuestionable en mi cabeza cuando llegaba a casa y él descargaba su furia en gritos, en órdenes, en miradas que paralizaban. Había algo que me dolía especialmente, la forma como todos en la iglesia lo admiraban. Personas de todas las edades venían a él buscando consejo, se sentaban frente a su escritorio, en esa pequeña sala con cortinas doradas y aros de papel bíblico colgados, y decían cosas como, hermano Ernesto, su sabiduría viene del cielo, o cuando usted ora, uno siente que el Espíritu Santo se mueve, y yo los miraba desde la esquina, sentado en una silla de madera, preguntándome si ellos sabían, si algún día habían visto lo que pasaba cuando se apagaban las luces del templo y la puerta de nuestra casa se cerraba, pero claro que no sabían, porque mi padre era un artista del disimulo, y porque nosotros, los hijos, habíamos aprendido muy pronto a callar. En la iglesia, todo era armonía, nos sentábamos juntos en la primera fila, con camisas bien planchadas, Biblias limpias y sonrisas ensayadas. Yo incluso llegué a tocar en el grupo de alabanza, y cuando me temblaban las manos sobre las cuerdas de la guitarra, nadie imaginaba que no era nerviosismo, sino el recuerdo de la última vez que él me había gritado con la cara a centímetros de la mía por haber dejado mal cerrada la llave del gas. Una vez, cuando tenía 14 años, intenté insinuarle a un líder juvenil que mi padre en casa era diferente. No usé palabras duras, ni lo acusé de nada, solo dije que a veces era difícil, que su carácter era fuerte, pero la respuesta fue inmediata, casi como un reflejo condicionado: debes orar más. Dios te dio un padre espiritual y carnal a la vez. Tu tarea es honrarlo y confiar en que Dios tratará con él. No hables mal de tu padre, eso abre puertas al enemigo, y así fue como aprendí que incluso mis dudas eran vistas como rebelión. También recuerdo un estudio bíblico sobre la historia de Cam, el hijo de Noé. El pastor decía que Cam fue maldito porque vio la desnudez de su padre y en lugar de cubrirlo, fue a contar a sus hermanos. La enseñanza era clara: no expongas los errores de tu padre, por más reales que sean. Cubre su vergüenza, protégele, porque quien lo expone, se maldice a sí mismo. Yo no lo entendía del todo, pero sentía el peso de esa enseñanza como una losa. ¿Estaba yo pecando por sentir lo que sentía? ¿Era yo un Cam moderno por pensar que había algo muy mal en mi casa? Y luego, estaban los cantos. Algunos me hacían llorar en silencio. Uno en particular decía: aunque no entiendas su trato, adora, aunque duela su mano, adora. ¿Qué tipo de mensaje era ese para un niño que vivía con miedo?
¿Por qué nadie hablaba de una adoración que liberta, que sana, que no encubre el dolor sino que lo transforma? Todo lo que escuchaba reforzaba una idea: hablar era pecado, dudar era rebeldía, denunciar era traición. Con el tiempo, descubrí que no era el único, que otros jóvenes también habían crecido bajo la sombra de padres líderes, pastores, evangelistas, que predicaban el amor pero sembraban miedo en casa. Algunos habían cortado todo vínculo con la iglesia, otros, como yo, se habían quedado un tiempo más, esperando una señal, un cambio, algo, pero el silencio seguía siendo más fuerte que la verdad. Una de las memorias más fuertes que tengo es de un domingo cualquiera. Mi padre predicó sobre la compasión, habló con lágrimas en los ojos sobre el perdón, sobre cómo Jesús restauró a Pedro a pesar de su traición. La congregación lloraba, alguien cayó de rodillas. Mi madre, sentada a mi lado, asentía con la cabeza. Pero esa noche, en casa, él golpeó la mesa porque el arroz tenía grumos y dijo que Dios no se agradaba de mujeres flojas. Mi madre no respondió, solo bajó la cabeza y llora. Yo miré sus ojos mientras hablaba y supe, con una certeza dolorosa, que no había compasión en ellos, no para nosotros. A veces me preguntaba si alguien sospechaba. Una vez, una hermana de oración me dijo que sentía una carga por mi familia, que oraba por nosotros. Quise decirle todo, abrir la boca, pero algo dentro de mí me detuvo. La voz de la iglesia era más fuerte que mi voz interior. No manches el testimonio, no pongas tropiezo. La familia del líder debe ser ejemplo. Era una prisión sin barrotes, pero con versículos. Hoy, mirando atrás, veo que muchas de esas frases que se repetían con autoridad espiritual solo servían para tapar el grito de los hijos, las lágrimas de las esposas, el silencio de los que no sabían a quién acudir. Porque no hay honra verdadera cuando se impone con miedo, no hay respeto que valga cuando se edifica sobre el dolor. Dios no necesita familias perfectas en apariencia, necesita corazones verdaderos, que lo busquen con verdad, incluso si eso significa romper con los ídolos del templo y enfrentar los demonios del hogar. Durante mucho tiempo, tuve una idea distorsionada de Dios. Mi punto de referencia era mi padre. Él oraba con autoridad, predicaba con fuego, imponía las manos sobre la gente y la gente rompía a llorar. Si él era el hombre más cercano a Dios que conocía, entonces era natural creer que Dios también era así, severo, impredecible, distante, un Dios que bendice delante de los demás y castiga en el silencio del hogar, un Dios que exige obediencia absoluta, incluso cuando el corazón clama de dolor. Y fue con este miedo con el que crecí, un miedo disfrazado de reverencia, pero que, en el fondo, me impedía respirar. Mi despertar no fue como un trueno, no fue una revelación ruidosa ni una denuncia pública, fue silencioso, estaba dentro de mí, y precisamente por eso fue tan poderoso. Recuerdo el día con todo detalle, detalles que nunca olvidaré. Era un domingo cualquiera, mi padre estaba en el púlpito, predicando sobre la misericordia, habló con lágrimas en los ojos sobre el perdón de Dios, sobre la compasión del Señor por los que sufren. Usó palabras dulces, frases contundentes, y todos en la congregación se conmovieron, lloraron, dijeron amén, y yo también lloré, pero por una razón diferente. Mientras hablaba de misericordia, una escena se repetía en mi mente, la noche anterior, el momento en que le gritó a mi madre por algo trivial, la forma en que ella bajó la mirada, en silencio, como disculpándose por existir. Recordé el sonido del plato cayendo al suelo, el tenso silencio que siguió, a mi hermana encogiéndose en el sofá como si intentara desaparecer. Y entonces miré a ese hombre en el púlpito, el mismo hombre, y pensé, oh, esto no es misericordia, esto es teatro. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió, o, mejor dicho, se desprendió, como un velo que se me caía de los ojos. Fue como si por primera vez pudiera separar la imagen de mi padre de la imagen de Dios. Por primera vez, me permití imaginar que tal vez Dios no era como él, que tal vez la voz de Dios era más suave, que tal vez el abrazo de Dios no dolía, y con esta duda, que parecía una herejía, comencé a despertar. En los días siguientes,
Cada detalle que antes había ignorado adquirió un significado diferente. Las palabras de corrección que antes me dolían y que llamaba amor duro ahora sonaban a control. Los momentos de absoluto silencio en casa, que antes llamaba respeto, ahora se revelaban como miedo, y la figura de mi padre, antes sagrada e intocable, comenzó a resquebrajarse poco a poco. Pero no fue fácil, porque junto con el despertar llegó la culpa, una culpa que gritaba más fuerte que cualquier reproche. ¿Cómo te atreves a cuestionar al hombre de Dios?, decía la voz interior. Te estás rebelando, estás siendo desagradecido, estás dejando que el enemigo te confunda. Y por un momento lo creí. Quise retirarme, me obligué a mirarlo con los mismos ojos que antes, pero ya no podía. Algo había cambiado, y no había vuelta atrás. Empecé a buscar a Dios por mi cuenta. Temprano en la mañana, cuando todos dormían, me arrodillaba en el suelo frío y lloraba. No pedía bendiciones ni respuestas, solo decía, muéstrame quién eres, porque necesito saber si es seguro amarte. Y poco a poco, en pequeños susurros de mi alma, empecé a sentir una presencia diferente, una paz que no infundía miedo, un consuelo que no exigía silencio, un Dios que no se parecía a mi padre. Fue durante este periodo que descubrí pasajes de la Biblia que antes me habían pasado desapercibidos, como cuando Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso me impactó, porque nunca asocié la mansedumbre con la autoridad. Mi padre siempre decía que la autoridad conllevaba dureza, que ser líder significaba ser temido, pero allí estaba Jesús, diciendo que era manso, y entonces, por primera vez, vi en Jesús una figura que no necesitaba que le gritaran para ser escuchado, que no necesitaba controlar a nadie para ser seguido, y mi corazón, hambriento de amor verdadero, se aferró a eso. Lo más difícil fue darme cuenta de que muchos a mi alrededor aún veían a mi padre como un reflejo de Dios. No sabían lo que sucedía en casa, no sabían de las lágrimas contenidas en la almohada, de las palabras que dolían más que las bofetadas, de las miradas que acallaban cualquier intento de disenso. Vieron al hombre fuerte, al líder que nunca fallaba, pero yo, ahora despierto, vi al frágil ser humano tras la máscara, y más que eso, vi el daño que una fe mal enseñada podía causar. Empecé a comprender que Dios no es igual a quienes hablan en su nombre, que no todo púlpito es santo, que no toda voz fuerte es correcta, que la verdadera autoridad espiritual es la que sana, no la que hiere, la que edifica, no, la que oprime. Y este descubrimiento, aunque liberador, también fue solitario, porque pocos estaban dispuestos a escuchar. La mayoría prefería la comodidad de la ilusión. Aún así, continué, porque una vez que experimentas la verdad, aunque duela, ya no puedes vivir en una mentira, y la verdad que encontré es esta, Dios no se parece a mi Padre, Dios no cierra puertas para ocultar llantos, Dios no exige obediencia a costa del corazón, Dios no se alimenta del miedo de sus hijos, Dios no es quien nos silencia, sino quien nos escucha, y hoy, al contar esto, sé que podría ser juzgada, que tal vez alguien diga que soy injusta, ingrata, rebelde, pero lo que comparto aquí no es venganza, es liberación, porque no estoy atacando la fe, estoy salvando lo que queda de ella, no estoy exponiendo al hombre, estoy exponiendo la mentira que me hizo creer que amar a Dios significaba aceptar el dolor en silencio, y no es así. Dios no nos llamó a vivir con miedo. Cuando los ojos se abren, no hay forma de volver a cerrarlos sin traicionar algo muy profundo dentro de uno mismo. Ver la verdad duele, reconocerla, aún más, pero negarla, eso sí que mata lentamente el alma. Recuerdo el día en que por fin me permití admitirlo en silencio. Mi padre no era un santo, no lo era en casa, no lo era conmigo, y quizá tampoco con Dios. Esa idea me desgarró por dentro, me sentí sucio, culpable, rebelde, me preguntaba si no estaba exagerando, si tal vez yo era el que tenía el corazón endurecido, porque así me lo enseñaron. Cuando cuestionas a un líder, el problema está en ti. Rebeldía, lo llamaban, falta de perdón, decían, pero, ¿cómo se llama el dolor que no cicatriza porque nadie lo valida? ¿Cómo se llama ese nudo que se forma en el pecho cuando la fe y el miedo vienen del mismo rostro?
Durante semanas, mi oración era solo llanto, no había palabras, me sentía traidor, como si al ver la verdad, estuviera deshonrando a toda mi familia, a la iglesia, a Dios mismo. Pero en lo más profundo, algo suave y persistente me decía: la verdad no me ofende, la mentira sí. Esa frase me rompió en dos, porque entonces entendí que Dios no era el rostro de mi padre cuando gritaba, Dios no era el silencio de mi madre, Dios no era el miedo con el que yo crecía, Dios no se escondía detrás de títulos ni cargos ni sermones perfectos. Y si eso era cierto, entonces yo no estaba solo, ni equivocado, solo estaba despertando. Pero despertar tiene un precio, lo pagué con distancia, con miradas frías, con comentarios disfrazados de preocupación espiritual. Algunos hermanos de la iglesia comenzaron a decir que yo estaba confundido, que el enemigo me había sembrado dudas, que debía orar más y hablar menos. Nadie me preguntó qué sentía, nadie me preguntó qué viví, solo querían que volviera a cerrar los ojos, que fingiera, que perdonara, sin que nadie pidiera perdón. ¿Y sabes qué es lo más cruel? ¿Qué parte de mí deseaba eso? Porque el silencio era pesado, sí, pero era familiar. Lo conocía desde niño. La verdad, en cambio, me dejaba expuesto, frágil, incomprendido. Me sentía como un extraño en mi propia historia. Recuerdo una noche en particular. Me arrodillé en mi cuarto, con la Biblia cerrada en las manos, y le dije a Dios: no quiero odiarlo, no quiero cargar esta rabia, pero tampoco quiero volver a llamarlo hombre de Dios cuando yo sé lo que viví. No esperaba respuesta, pero la tuve. No fue una voz, fue un descanso, una paz que no había sentido antes, como si el cielo me dijera: la fidelidad no es callar, es caminar conmigo, incluso cuando duele. Lloré como no lloraba desde niño, porque entendí que Dios no me estaba pidiendo que negara el pasado, sino que me permitiera vivir el presente con verdad. Después de ese día, no cambió todo de inmediato. Mi relación con mi padre sigue siendo una herida abierta. A veces intento conversar, otras veces solo me alejo para proteger mi sanidad. No espero que él lo reconozca, tal vez nunca lo hará, pero yo lo reconozco, yo lo viví, y eso basta, porque la libertad empieza ahí, no cuando el otro acepta su error, sino cuando tú aceptas tu verdad. Y lo más doloroso fue aceptar que muchas veces yo también repetí patrones, que el dolor que recibí lo pasé, sin querer, a otros, que el niño herido creció y se convirtió en un hombre que también hería. Ahí es donde el precio se vuelve redención, porque cuando entiendes el ciclo, puedes decidir romperlo, puedes decir: conmigo se detiene, puedes construir una nueva forma de amar, de liderar, de creer. Hoy ya no necesito que nadie me valide, mi testimonio no es un ataque, es una cicatriz, y las cicatrices no se niegan, se honran, porque son pruebas de que algo curó, de que algo se resistió a morir dentro de ti. Así veo mi historia, como una señal de que, aunque fui golpeado por una figura que debería proteger, el amor de Dios me sostuvo, que aunque la religión me enseñó a temer, el Espíritu me enseñó a discernir, que aunque muchos quieren tapar el dolor con versículos, hay un Dios que lo transforma en verdad viva. No fue fácil, no es fácil, pero fue necesario, porque el silencio me estaba matando, y hoy, al hablar, siento que vuelvo a respirar. Por eso, si tú que me escuchas has pasado por algo similar, quiero decirte: no estás solo, no estás loca, no eres rebelde por nombrar lo que viviste, eres valiente, eres luz, y la luz, aunque moleste, siempre revela lo que se escondía. Dios no se parece al rostro que te hizo temer, Dios no se parece a las manos que te castigaron en su nombre, Dios no se parece a las voces que te silenciaron. Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es consuelo, y donde hay verdad, aunque duela, hay libertad. Hablar nunca ha sido fácil, pero el silencio ya me dolía por dentro. Sabía que guardarme todo solo alimentaba la mentira. Así que, en un momento de valentía que ni siquiera sé de dónde salió, decidí hablar. No fue en público, ni en un altar. Fue en una conversación privada con uno de los líderes de la iglesia, alguien a quien respetaba desde pequeña. Pensé que él, con su experiencia, con su madurez espiritual, entendería.
Pensé que vería más allá de las apariencias, que escucharía lo que tenía que decir no como una simple acusación, sino como un grito de auxilio. Quería entender, quería saber si estaba loca, si mi corazón estaba endurecido o si, de hecho, algo andaba mal con el hombre al que todos llamaban ejemplo de fe. Pero incluso antes de terminar mi primera frase, la mirada de ese líder cambió, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre nosotros. Su expresión se volvió seria, fría, y su primera respuesta fue un golpe. Cuidado con lo que dices de tu padre, estás tocando al ungido del Señor. Sentí como si una espina me hubiera atravesado el pecho. ¿Ungido? No hablaba de envidia, no me lo inventaba, crecí en ese hogar. Vi lo que nadie más vio, escuché lo que nadie más escuchó, y solo quería quitarme ese peso del alma, pero en ese momento, me di cuenta de que no estaban dispuestos a escuchar. Esa conversación terminó con una sutil advertencia, disfrazada de guía espiritual: no dejes que el resentimiento te nuble la vista, reza, perdona, y no hables más de eso. Y eso fue todo. Mi llanto quedó enterrado allí, y una vez más, el silencio triunfó, pero no pude callarme mucho tiempo. Intenté abrir mi corazón a otros hermanos y hermanas de la iglesia, personas más cercanas, con quienes crecí. Pensé, quizás si comparto con alguien de mi edad, me entienda, pero el resultado fue aún peor. Algunos escuchaban conmocionados, otros, en silencio, y algunos se distanciaron de mí ese mismo día. Empecé a notar miradas diferentes durante los servicios, un distanciamiento sutil, como si me hubiera convertido en una amenaza, como si mi mera presencia fuera incómoda, y lo más doloroso, algunos decían, a mis espaldas, que tenía un corazón rebelde, que me había descarriado, que estaba cediendo al diablo. Yo, que había pasado toda mi vida intentando ser fiel. Yo, que soportaba en silencio los gritos, las palabras duras, los castigos disfrazados de corrección. Yo, que solo quería entender por qué el hombre al que todos llamaban siervo de Dios me lastimaba tanto cuando nadie me veía. Empecé a sentirme aún más solo, como si hubiera traicionado no solo a mi padre, sino a toda la iglesia. Era como si yo fuera el Judas de la historia, el ingrato, el rebelde, el intrépido, y esta narrativa cobraba fuerza. Cada vez que intentaba acercarme a alguien para hablar, el muro se hacía más alto. Incluso los más jóvenes empezaron a evitarme. Ya no era el hijo del líder, era yo quien hablaba mal del padre, y eso, en esa comunidad, era casi una blasfemia. Mi madre, al notar mi sufrimiento, intentó convencerme de que parara. No hables más de eso, hijo, solo te hará daño. Creía que me protegía, pero, en realidad, solo estaba reafirmando el ciclo del silencio, el ciclo del dolor que nadie se atrevía a nombrar. Esto pasará, decía, es solo una fase, pero, yo sabía que no, porque ya llevaba demasiado tiempo, ya había abarcado años de mi infancia, mi juventud, ya había dejado marcas que llevaba en el cuerpo y el alma, y ahora que intentaba nombrar la herida, decían que era rebelde. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Cómo es posible que tanta gente que habla de amor, de misericordia, de perdón, juzgue tan rápido a alguien que simplemente intenta decir su verdad? ¿Cómo es posible que quienes dicen que la verdad libera sean los primeros en acallar el llanto de alguien atrapado en una mentira? Era un peso abrumador, porque no quería atacar la fe, no quería destruir a nadie, solo quería respirar, solo quería poder decir, esto me pasó, y ya no puedo fingir que no pasó, pero ni siquiera eso me lo permitían. Hubo un día en que pensé en dejarlo todo, abandonar mi fe, la iglesia, mis amigos, todo, porque si amar a Dios significaba vivir en esa farsa, entonces tal vez ya no quería formar parte de ella, pero algo dentro de mí, algo mucho más profundo que cualquier estructura religiosa, me mantuvo firme. Algo me decía, no es Dios quien te rechaza, son los hombres, y hay una diferencia, y así fue como comencé a separar, en mi corazón, que era fe, y que era idolatría disfrazada, porque la idolatría no es solo arrodillarse ante una imagen, la idolatría es colocar a un hombre en una posición que solo Dios debería ocupar.
cuando prefieres proteger la reputación de un líder en lugar de escuchar el llanto de un niño herido, cuando se valora más la estructura que la verdad. Intenté alzar la voz, y me dijeron que era rebelión, pero hoy entiendo, la rebelión no se trata de cuestionar las malas acciones. La rebelión se trata de permanecer en silencio ante la injusticia solo para guardar las apariencias, y he decidido no callar más. No fue fácil reconstruirme. Durante años había confundido a Dios con la figura de mi padre, con sus gestos, con su voz, con sus amenazas disfrazadas de consejos. Había confundido liderazgo con dominio, fe con obediencia ciega, y santidad con silencio. Pero hubo un momento, una grieta en el alma, donde la luz comenzó a entrar. Y cuando la luz entra, ya no puedes fingir que no viste. Mi fe no murió, pero tuvo que renacer. Primero, entre ruinas, entre preguntas que nadie quería responder, entre oraciones temblorosas, en las que ya no sabía si Dios me escuchaba o si yo apenas balbuceaba, porque yo pensaba que fe era nunca dudar, nunca cuestionar, nunca señalar. Pero descubrí que la fe auténtica aguanta los temblores, que Dios no se ofende cuando le preguntamos dónde estaba, sino que se acerca más, porque sabe que estamos buscando respuestas con el corazón en carne viva. Aprendí a orar sin miedo, a leer la palabra no para complacer a un hombre, sino para escuchar al Espíritu, a mirar a Dios no como un juez de mirada severa que me pedía callar para no causar escándalo, sino como un padre que me abrazaba justo cuando yo me sentía sucio por hablar, porque eso también tuve que vencer, la culpa por haber dicho lo que vi, por haber nombrado o que era indecible, por haber desobedecido la regla tácita que me decía, aguanta y calla. Mi relación con la iglesia cambió, no rompí con todos, pero me alejé de los que preferían mantener su imagen antes que ver la verdad. Me alejé de los que me decían, estás amargado, en vez de decir te creo. Me alejé de quienes usaban versículos como muros para proteger a los abusadores, y me acerqué a personas que entendían que Jesús confrontó con amor, pero también con firmeza, a los que convertían la casa de Dios en cueva de ladrones. Y en esa nueva comunidad, aunque pequeña, silenciosa, humilde, encontré paz. Empecé a entender que servir a Dios no es proteger abusos, que ser hijo del reino no es cubrir al siervo cuando hiere, que la fidelidad al cielo no se demuestra escondiendo lo que duele, sino revelando lo que puede sanar. Porque hay cosas que solo se curan cuando se dicen, cuando se confiesan, y no para condenar, sino para liberar. Mi madre tardó más en entenderlo, le costó aceptar que el silencio no era fe, pero un día, en una conversación llena de lágrimas, me dijo, hijo, yo también lo sentí, solo que no sabía cómo nombrarlo, y ahí supe que hablar no había sido en vano, que al romper el ciclo, le estaba dando permiso a otros para hacer lo mismo, que el testimonio no era solo una carga, sino una semilla, y que quizá yo no vería todos los frutos, pero ya los había sembrado. Hoy mi fe es más serena, no necesito gritos, no necesito púlpitos, necesito verdad, necesito presencia, y la encuentro en los detalles que antes ignoraba, en una conversación sincera, en una canción que toca el alma, en una Biblia abierta sin temor a sus páginas más incómodas, porque ahí también está Dios, en las partes que nos incomodan, en las que exponen lo que no queremos ver, en las que nos llaman a despertar, a romper ídolos, a amar sin cegar. Sé que muchos no lo entienden, que hay quienes preferirán seguir aplaudiendo lo que brilla, aunque por dentro esté podrido, pero yo ya no puedo, no después de todo, no después de haber visto lo que vi, no después de haber sentido el susurro de Dios diciendo, tú no me traicionaste, tú dijiste la verdad, y a quienes están pasando por lo mismo, solo puedo decirles, tu fe no se acaba cuando dudas, se fortalece cuando decides no usarla para tapar lo injusto. No estás solo, no eres rebelde, no eres ingrato, no eres menos hijo de Dios por denunciar lo que te rompió. Al contrario, estás volviendo a casa, a la casa del Padre que no necesita máscaras ni miedo, del Padre que te ama incluso cuando el rostro de tu Padre terrenal haya sido el primero en herirte. Hoy sé que Dios no se parece a Él, y al entender eso, comencé a amar a Dios de verdad. Cierro esta historia con el corazón temblando,
pero en paz, porque durante años llevé dentro de mí una batalla silenciosa, un conflicto entre lo que viví y lo que me decían que debía sentir. Me enseñaron a perdonar sin haber sido escuchado, a callar para no dañar el testimonio, a cargar la culpa por algo que yo no provoqué, y eso me rompió más que el propio abuso, me rompió el eco de tantos que sabían, y prefirieron mirar hacia otro lado, me rompió el abrazo que nunca llegó, me rompió el púlpito que defendía al abusador y señalaba al herido, pero hoy sé que Dios no está en esos altares, Dios está en los rincones donde lloramos sin voz, en las madrugadas donde pedimos señales, en las pequeñas luces que aparecen justo cuando pensamos que todo está perdido. Dios no necesita templos donde la verdad se esconde, no necesita líderes que controlan con miedo, no necesita sistemas que protegen reputaciones mientras destruyen almas. Dios no necesita máscaras, ni muros de silencio, y sé que no soy el único que vivió esto. Hay miles, silenciados, avergonzados, aislados, pensando que si cuentan, pierden a todos. Pero hoy te digo, si pierdes a quienes prefieren el silencio al consuelo, no perdiste. Familia, perdiste una jaula, porque familia es quien te escucha sin juzgar, es quien te cree sin pedir pruebas, es quien ora contigo, sin imponer condiciones. Tal vez tú también creciste en una casa donde el líder era uno, y el padre era otro, donde en público había bendición, pero en casa había gritos, amenazas, castigos sin sentido. Tal vez te dijeron que Dios lo había puesto allí, que desobedecerlo era rebelión, que cuestionarlo era pecado. Tal vez como yo, confundiste a Dios con quien te dañó. Por eso oje te digo algo que me costó años comprender. Dios no se parece a los que usan su nombre para herir. No se parece a los que exigen obediencia ciega. No se parece a los que imponen temor para esconder sus debilidades. Dios no necesita esconderse detrás del púlpito, Él se revela en la cruz, en el amor sin manipulación, en la verdad que libera, aunque incomode. Hoy miro atrás y me doy, sí, porque ainda sangra, porque aún hay noches en las que recuerdo detalles que no quisiera recordar, pero también miro atrás y veo a un niño que sobrevivió, que no se quebró del todo, que buscó sentido en medio de la confusión, que se aferró a una fe pequeña, pero viva, y esa fe fue suficiente para empezar de nuevo. No te avergüences por haber creído, eso habla bien de ti, habla de tu corazón limpio, de tu deseo de amar y confiar. La vergüenza no es tuya, es de quien traicionó tu confianza, de quien usó su rol espiritual para dañar, de quien citaba versículos con la boca, y hería con las manos. Mi oración hoy es que tú también encuentres tu voz, que no tengas miedo de contar tu historia, que sepas que tu dolor no te hace menos espiritual, que tus preguntas no te alejan de Dios, te acercan a su verdad, porque la verdad no teme ser buscada, y el Dios verdadero no se esconde cuando abrimos los ojos. Nunca imaginé que contaría esto, pero ahora entiendo que al hacerlo, otros también se liberan, otros también respiran, otros también empiezan a ver, y cuando un alma ve, ya no hay vuelta atrás. Este video no es solo un relato, es un acto de fe, un grito contra la hipocresía, un abrazo para los que sufren en silencio, y una declaración: la fidelidad a Dios no se prueba encubriendo el mal, sino revelando la luz. A ti que llegaste hasta aquí, gracias, por quedarte, por escuchar, por abrir tu corazón, y si esto tocó tu alma, no lo dejes pasar, porque a veces, la sanidad comienza con una simple frase, una que rompa el pacto de silencio, una que diga, yo también viví eso, y ya, no quiero callar. Comentario: Dios no se parece a los hombres que se esconden tras el púlpito. Dale como si alguna vez viviste algo así, y callaste. Suscríbete porque hay historias que deben ser contadas. Mira el siguiente testimonio en pantalla, puede ayudarte a sanar.